y espero en Dios que todos puedan ir, amén. El tema, les decía hace un momento, se llama salud mental y vamos a estar viendo lo que son las enfermedades mentales y vamos a ver también lo que es enfermedades psicosomáticas, amén. Y por supuesto desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios dice acerca de esta situación, verdad, que nos atañe el día de hoy? Bien, quiero empezar, chicos, con una explicación un tanto científica, ¿verdad? Que la Biblia no es enemiga de la ciencia, siempre y cuando la ciencia sea empírica, o sea, esté demostrada. Porque decía por ahí un pensador, el primer ministro de Hitler, decía que cuando una mentira se propaga por más de 100 años, se termina aceptando como una verdad. Y hay tantas mentiras como verdades en la ciencia, que bueno, les decía, la Biblia, la fe no es enemiga de la ciencia cuando ésta es verdadera, que aunque hay muchas mentiras dentro de la ciencia también. Bien, pasando al tema de esta tarde de salud mental, lo que tiene que ver con enfermedades mentales, por ahí la esquizofrenia, la psicología y todo esto que vamos a ir viendo. Yo quiero hacer una partición solamente en dos partes. La primera viene a ser la mente. De la mente no hay tanto que decir, de la mente por ahí la ciencia se estiran los cabellos y no saben, que curiosamente ellos no creen en las cosas que son invisibles. En algún punto de la ciencia, hablando de la medicina, son incrédulos al momento de la fe, ¿sí? Porque la Biblia es la guía, es el manual. Dice por ahí el libro de Juan que ¿quién conoce el espíritu del hombre sino aquel que le creó? Y menciona que es Dios la única persona que puede conocer el hombre más todo lo que le conforma, el espíritu del hombre, perdón, más todo lo que le conforma. Entonces, ¿por qué se contraponen lo que son la medicina, por ahí también la psicología, quizás la metafísica y otras pseudociencias? ¿Por qué se oponen a lo que dice la Biblia? Bueno, ellos la psiquiatría también, tratan de contestar la misma pregunta, pero con respuestas diferentes a lo que la Biblia ya tiene una respuesta y una solución. Y es ahí donde se vuelve casi como una guerra de discursos, ¿no? Y una guerra de quién tiene la verdad. Entonces, curiosamente, a mí se me hace bien difícil que la ciencia, hablando de la psiquiatría y hablando de la psicología, la psiquiatría sí forma parte de la medicina, pero la psicología está definida como una ciencia inexacta. Entonces, ¿cómo ellos, entre ellos mismos, no se ponen de acuerdo, verdad? El organismo de psicología mundialmente conocido que está en el estado de California, hasta el año 2016 o 2017, tenían más de 350,000 patologías, o sea, patrones de comportamiento o formas o usos de comportamiento en los cuales ya no sabían quién era normal y quién era una persona anormal. Y bajo este concepto también ellos se preguntaban, bueno, entonces, ¿quién nos va a definir quién es normal? O sea, está bien que nosotros estemos ahí buscándole el hilo negro, pero ¿quién nos va a definir quién es normal y quién es anormal? Ahorita, hace algunos momentos, estábamos leyendo una pregunta que mandaba un joven y hablaba acerca de la ley de Moisés. Y es una ley que ha trascendido hasta el derecho romano y hasta el derecho griego, que son las fuentes de leyes marciales para regir estados y gobiernos de las más antiguas. Y estas mismas pues fueron sustraídas o fueron, mejor dicho, fundamentadas en la misma ley de la Biblia, que aunque ellos no le reconozcan, pero así fue. Entonces vemos que la Biblia tiene mucho más anticipación a lo que es el orden, y la Biblia dicta
qué es lo bueno y qué es lo malo, solamente que el hombre no lo ha querido reconocer de esta manera. Entonces, en primer punto tenemos lo que es la mente, y les decía, se me hace bien difícil comprender esto de la ciencia, porque ellos no creen en la fe, ellos solamente creen lo que puede estar en un laboratorio, lo que se pueda repetir, lo que se pueda demostrar y lo que ellos puedan palpar. Y la fe no es algo, o la creencia en Dios, en un ser invisible, ellos no pueden creer en eso. Pero yo no sé entonces cómo intentan estudiar la psicología y los pensamientos, algo que al igual que Dios no se puede ver, algo que al igual que el Espíritu Santo no lo puedes tocar, algo que al igual que Cristo no puedes tener acceso a Él. Hay cierta apertura, obviamente, que el Espíritu Santo nos da. Otro joven mandaba una pregunta que decía que si nosotros buscábamos a Dios. No. Romanos 3 es muy claro en eso, no hay quien busque a Dios. De la forma en que tú y yo hayamos llegado a este lugar y a esta fe y a este fundamento en Cristo, es porque estuvo en sus planes y Él llama a todos y Él nos buscó. Amén. Entonces, se me hace bien complicado este pensamiento, pero volviendo a la raíz, les decía, esto yo lo he dividido en dos cuestiones, lo que es la mente. Por ahí hay un artículo que se llama La maravilla de la mente, en el cual Bill Gates, ¿verdad? De hecho hay una serie que acaba de salir ahí en Netflix de él. Él dice que la mente es algo maravilloso. Él dice que la mente es algo que él no puede divorciar de un creador, de un artista. No se refiere tal así como a Dios, pero él no lo puede divorciar de que existe un ser supremo, un ser divino que creó esta mente. Porque él en una de sus analogías decía, si nosotros quisiéramos reproducir el cerebro humano y poder darle una capacidad como si fuera una computadora, tendríamos que hacer un procesador, un disco duro de datos que más o menos fuera del tamaño del estado de California. O sea, es algo maravilloso todo lo que Dios creó a través de la mente. Por ahí hay una historia en el que un ateo, una persona obvio que no cree en Dios, le pregunta a una persona cristiana y le dice, ¿cómo puedes creer en Dios? Y le dice, pues mira ese cuadro. Estaban en un restaurante y estaba un cuadro precioso con muchos colores muy bonitos y muy detallado y muy artífice, ¿verdad? Todo eso. Y le hace una pregunta y le dice, ¿cómo me puedes tú decir cómo llegó ese cuadro ahí? Y le contesta el ateo y dice, muy fácil. Tiene que haber un artista detrás de todo eso, en el cual se hizo la combinación de colores. Dentro de la mente del artista está lo que son toda esa creación, todo ese paisaje, ¿verdad? Y todo ese trazo tan perfecto y todo ese trazo tan uniforme en el cual llegó a concluir en una obra de arte, en ese cuadro tan hermoso. Y entonces le dice el cristiano, entonces, ¿cómo tú concluyes que Dios no existe? Si todo tiene una dualidad maravillosa, para el salado hay un dulce, para el positivo hay un negativo, para el negro está el blanco. O sea, estamos creados en una matemática, en una obra de arte maravillosa, ¿verdad? En la cual la Tierra gira alrededor, ¿verdad? De una órbita a cierta velocidad y que no choca con ninguna otra sustancia, y que hay un trazo, y así pudiéramos nombrar muchas cosas, muchas obras de arte, ¿verdad? Lo dice el libro de los Salmos, ¿verdad? Que el cielo anuncia el firmamento de sus manos. Amén. Entonces, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo es posible si un cuadro pequeñito a la entrada de un restaurante, una persona determina, un ateo, curiosamente, y dice que hay un artista detrás de eso? O sea, se necesita más fe para decir que toda la creación es un accidente o es una explosión de Big Bang, ¿verdad? Una teoría evolutiva que se sustenta en la creación de millones de años.
Se necesita más fe para creer eso, para concluir que hay un artista detrás de toda la creación. Y ese, la Biblia nos dice que es Dios. Amén. Pero bueno, eso es lo que es la mente. Ya les dije algunos ejemplitos, en lo cual todo esto cabe en una jicarita, hablando de nuestra mente, ¿verdad? En un coquito, ¿verdad? Así yo me lo puedo imaginar, lo cual está muy limitada, y eso es que, aunque maravillosa, pero muy limitada, eso es la mente, y dentro de esa mente se encuentra el intelecto y el conocimiento, pero el conocimiento, ¿cómo decirlo? Pues sí, o sea, que está divorciado de la creación de Dios. O sea, más que de la creación, ajeno a las escrituras, a la palabra de Dios. Y el segundo y el más importante hemisferio, yo pienso que es el corazón, porque así lo dice la Biblia. Amén. Entonces tenemos la mente, que la mente solamente yo lo veo como un monitor, ¿verdad? Si hacemos este ejemplo, ¿verdad? Como si fuera una computadora, pero que la unidad de proceso donde están todos los datos y donde procesa la memoria y la velocidad y todo esto, es el corazón. Pero la mente yo lo veo así, que es solamente un monitor. Entonces, los avances de la ciencia, el día de hoy, cuando una persona, antes de entrar en la parte de enfermedades mentales, cuando una persona neurótica, cuando una persona amargada, cuando una persona que no disfruta de su salud mental, ¿verdad? Que la ciencia le llama facultades mentales, ¿verdad? O salud mental, y llega al médico. Lo principal, cuando un médico antes que diagnosticarla, la entrevista, ¿verdad? Y le hace una historia clínica y le dice, bueno, muy bien, ¿con cuánta frecuencia son sus enojos? No, pues yo creo que la mayor parte del día y solamente 2 minutos es lo que estoy contento, y es cuando duermo, ¿verdad? O es cuando como. Toda la demás parte del tiempo me la paso enojado o enojada. Ah, ok, bueno, ¿y cuáles son las situaciones o las personas o las circunstancias que hacen que usted esté en ese estado? Y así el doctor va haciendo una historia clínica de la persona hasta concluir que esa persona empieza, a través de sus sentimientos, a tener enfermedades cardiovasculares, tensión arterial, empiezan sustancias químicas, ¿verdad? Que desprende su mismo sentir, ¿verdad? De aberración, se empiezan a contraer sus órganos, ¿verdad? Y empieza a surtir ciertas sustancias que son nocivas para la salud. Entonces, lo primero que dice el médico, dice, ¿sabe qué, mi amigo, mi amiga? Si usted quiere llegar a viejito y quiere llegar a disfrutar a sus nietos, no se me exalte tanto, no se me enoje tanto, no evite estar en esas circunstancias, evite tener esas emociones. Y luego después vienen los familiares y luego le dicen, ¿sabe qué, mi amigo? Procure que sus papás no se exalten. Si ustedes traen una bronca familiar, pues bueno, no discutan. Y empieza el doctor, ¿verdad? Que a la luz de la ciencia, pues bueno, esto ya en el siglo XX es una pauta, ¿verdad? Que ya desde muchos años en la Biblia venía esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Un ejemplo, que cuando una persona es neurótica, ¿verdad? Que esto la psicología le llama que es una enfermedad mental. Yo estoy totalmente en contra de eso, ahorita les digo por qué. ¿Qué es lo que pasa? Una persona neurótica o enfadada aumenta su frecuencia cardíaca. ¿Qué más le pasa? Se le eleva la tensión arterial, en el caso de los hombres, tienen producción de testosterona. ¿Y saben qué es la testosterona? Es un grupo de hormonas, ¿verdad? Que al hombre lo hacen entrar en un éxtasis sexual. Es por eso cuando una persona, que llego a muchas conclusiones cuando empiezo a estudiar estas cosas, cuando una persona se pelea con su pareja, ¿qué es lo primero que hace? Empieza a buscar
la infidelidad, mayormente, no en todos los casos, ¿verdad? Pero mayormente es así, ¿verdad? Porque los llevan a un éxtasis. Pero lo peor de todo esto es que cuando se dispara ese nivel de hormonas y no tienen una nivelación y no se atienden, pues bueno, eso trae como consecuencia que los matrimonios también empiezan a tener disfunción eréctil, empiezan a tener incapacidad en la cuestión sexual de vivir la vida íntima con su esposa, con su esposo. El esperma empieza a tener dificultades para fecundar acerca de las personas que quieren y tienen planes de tener familia. Entonces, es por mencionarte un ejemplo, hay muchas más cosas, yo no soy médico, ¿verdad? Pero hay muchas más cosas de las que pueden pasar cuando una persona que la ciencia le dice está enferma mentalmente, bueno, empieza a producir sustancias y empieza a tener un desbalance químico, orgánico, y eso lo empieza a reflejar obviamente en su comportamiento, en sus acciones. Un paréntesis, ¿por qué te digo que yo estoy en contra de que estas son enfermedades mentales? Una psicóloga hace unas semanas fue a la empresa y dice, es que todas las personas que tienen una patología para que lo entiendas es una forma de comportarse. Dicho coloquialmente, habrá otras definiciones más elevadas. Pero prácticamente es eso, es la forma o un patrón de comportamiento de una persona. Entonces, ellos dicen que una persona que empieza a echar mentiras, por decirte una patología, ellos le llaman a eso patología, es una persona mitómana. No es mitómana. La Biblia dice que es esclava de pecado, que es esclavo de pecado. Pero bueno, ahorita entramos a eso. Entonces, dicen que en muchos casos de este tipo empiezan a canalizar, es decir, empiezan a encargarles a los psiquiatras, a los psicólogos, las personas que llegan con todo este tipo de patologías y lo mandan a ellos y luego ellos les empiezan a surtir medicamento, ¿verdad? Que son Prozac, Valium, y otro tipo de medicamentos que prácticamente pues son drogas, o mejor dicho, son drogas. Y lo único que hacen es adormecen a la persona, o sea, la drogan en otras palabras. La drogan y solamente bajan sus niveles obviamente de energía, bajan sus niveles de querer estar despierto. Es decir, a esas personas que ellos, según ellos, identifican como enfermos mentales, los sacan de la realidad, los drogan, obviamente no al 100%, ¿verdad? Les dan ciertas dosis, ¿verdad? No le dan así como que para que esté todo el día dormido, pero de alguna manera lo aíslan de su realidad. No tiene la capacidad de lidiar con sus hijos, aíslalo de su realidad. No tienen la capacidad de dejar de ser celoso, celosa o posesivo o posesiva, aíslalo de su realidad y medícalo, ponlo marihuano, que esté todo el día quietecito y ahora él es un enfermo mental. ¿Quién rayos les dijo a ellos que eso era una enfermedad mental? Yo puedo entender como una enfermedad mental aquello que está demostrado clínicamente. En otras palabras, una persona, por ejemplo, un boxeador que recibe una conmoción, cuando lo noquean prácticamente, cae al suelo, se da un golpe o a veces también por el mismo impacto que le dieron, el knockout que le llaman, se caen y empiezan a convulsionar. Y quizás hay algunos boxeadores que a través de todos esos golpes y toda esa vida que llevan, después empiezan a tener Alzheimer, empiezan a tener dificultad motriz, o sea, agarrar una taza, tomar un refresco, cosas que podemos hacer con facilidad, ¿verdad? Levantar un rollo, levantar un pesito que se te cayó, buscar las llaves en los sillones y cosas de esas. Sí, son cosas que van perdiendo y eso se demuestra a través cuando les hacen radiografías, cuando les hacen estudios de la cabeza, electrocardiogramas, electroencefalogramas y todo ese tipo de estudios que sí, o sea, ellos empiezan a ver las ondas, ¿verdad? Que ven así, no me acuerdo ahorita exactamente cómo se llaman, pero empiezan ahí todos esos diagramas, todas esas cosas que salen y empiezan a determinar, oye, ¿sabes qué? Y luego cuando hacen un análisis químico, empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Hay cierta sustancia que cuando tú estudias, cuando tú te enamoras, cuando tú eres feliz,
cuando tú estás viviendo esta situación, hablando de cosas buenas, tu organismo las debe de producir. Y si sabes que te falta esta sustancia química que por naturaleza tu cerebro la debe producir, no la está produciendo, necesitas de esta pastillita. No te va a curar quizás, pero te va a llevar a una vida normal. Ahí es cuando yo pudiera decir, y concatenándolo o concordándolo con lo que dice la Biblia, cuando una persona sí es una persona enferma mental. Cuando le falta algún neurotransmisor y se le olvidan mucho las cosas. Un neurotransmisor pues es una parte de la cabeza, ¿verdad?, que ayuda quizás a memorizar, ayuda a ubicar a tus seres queridos, ¿verdad? Hay personas que sí tienen enfermedades o deficiencia, yo más que enfermedad le diría deficiencia mental, ¿verdad? Que a lo mejor él por naturaleza no se acuerda después de 3 meses. Hay una película de Adam Sandler, esa enfermedad sí existe, no ubico ahorita exactamente cómo se llama, pero sí existe, que después de que su cerebro solamente almacena durante un tiempo y después te das cuenta que se resetea. Y hay enfermedades de ese tipo. El Alzheimer, se va perdiendo la memoria hasta que llega en un estado que es casi como un niño, no se acuerda de nada. Entonces, por eso es que yo llego, o sea, un psicólogo no es un médico, por eso ni un psiquiatra, a menos de que haga o haya un estudio neurológico que realmente lo determine, que le hace falta algo en su cerebro para que pueda ser medicado. Por eso no necesariamente un psicólogo es lo más correcto que esté medicando, porque ellos no son médicos, ellos nada más drogan, es verdad, y en muchos casos también los psiquiatras. Por ejemplo, algo rapidito, hace algunas semanas tuvimos un team building ahí en la oficina, los jefes de ciertas áreas de ahí de la compañía, y nos llevan. Entonces una compañera me empieza a platicar de un hijo que dice, es que le diagnosticaron hiperactividad. Dice, es que él anda jugando, él anda en su rollo, él juega mucho, pone atención muy poco, y me recetaron unas pastillitas, y me las recetó el psiquiatra. Y esas pastillitas yo se las doy y hace cuenta como que ya no anda tan impulsivo, ya no juega a tan altas horas de la noche, porque para él el chocolate, cállate, o sea, lo prende al 1000%, ¿verdad? Le digo, ok, le digo, entonces, previo a esto, a tu hijo le hicieron algo un electroencefalograma, algo, radiografías, qué sé yo, algo que ellos hayan detectado, mira, sí se ve aquí química o se ve aquí físicamente que falta algo. Dice, no, pero el psiquiatra me lo empezó a medicar en base a los comportamientos. Le digo, mal, porque a tu hijo solamente te lo están drogando. Tu hijo, no sé, yo te recomendaría que le hicieran estudios para ver si realmente se le está detectando algo físico, algo que no esté generando él o algo con lo que no haya nacido. De otra manera, a él lo tienes que canalizar en otras cosas. Ponlo a hacer deporte, ponlo a estudiar música, como hizo mi mamá conmigo, ¿verdad? Ponlo a saltar, ponlo a correr, ponle a que le dé 10 vueltas al campo. O sea, hay personas que de niños quizás fuimos un poquito más tremendos, ¿verdad? Y pues era la naturaleza, ¿verdad? Mi esposa y yo decimos, oye, ¿por qué Suri habla tanto? ¿Por qué Gadiel habla tanto? Y le digo, pues ¿a quién quieres que salga, verdad? Ni tú eres seria, ni yo soy serio. Le digo, tú menos. Le digo, mi esposa, yo me sorprendo, ella tiene una habilidad. Yo soy más mesurado para hablar. Cuando estoy platicando con alguien, pienso mucho las palabras que le voy a decir, porque si las suelto así como me salen, capaz si las riego. Entonces le digo a mi esposa, ¿quién quieres que salga? Y no necesariamente eso es una enfermedad. Le digo, ¿sabes qué? Y yo le decía a esta persona, le digo, ora por tu hijo en la noche cuando esté dormido, léele los salmos. Ella no es cristiana, pero para el baile vamos. Ojalá que se dé ese espacio para poderle compartir de Cristo. Amén. Una cifra bien cortita, ya vamos a terminar, les voy a robar 10 minutitos más.
Según índices de población dados por el INEGI en el 2017, yo no sé si sepan esto, pero el INEGI va desfasado de 1 a 2 años para dar un censo, es decir, personas afectadas por los huracanes, personas cuántas cohabitan en casa, cuántos ya son independientes, personas casadas, no casadas, índice de mortalidad y tantas estadísticas, o sea, conteos de gente que sacan. A eso es lo que me refiero, van desfasados. No es tan fácil contar todos los mexicanos que habemos actualmente. Pero bueno, en cifras de 2017 habíamos, mejor dicho, 129.7 millones de mexicanos en el 2017, repito, obviamente en México. Entonces, según la Secretaría de Salud y en censos que también ellos hacen para ver los índices de enfermedades, quizás de ahí también de enfermedades, ¿cómo le llaman a estas? Se me fue la palabrita, epidemias, ¿verdad? O sea, censos de enfermedad en cierto número de personas. Quiero decirte que cerca del 1%, según la Sociedad de Psiquiatría Mexicana y Salud, el 1% de los mexicanos, o sea, dijimos 127 millones en el 2017. ¿Cuánto es el 1%? 1.200.000 mexicanos. Según la Sociedad de Psiquiatría de México, padecen esquizofrenia. O sea, ellos lo determinan así también, enfermos mentales. ¿Y qué son esos enfermos mentales? Que está mal que sí, que los clasifiquen como enfermos, está mal, estoy en contra de eso, pero algo ven ellos, ¿verdad? Que en ellos, en su opinión, está mal, ¿verdad? Quizás personas depresivas, personas compulsivas, personas, lo que hoy conocemos en redes sociales como personas tóxicas, personas amargadas, personas con mal carácter, personas también le llaman bipolares. Pero bueno, la esquizofrenia precisamente es una dualidad de personalidades. Es cuando dos personas, bueno, como mínimo, hay personas que pueden tener múltiples personalidades. Hay un estado mental que dicen ellos, ¿sabes qué? Tienes síndrome de personalidad múltiple, es decir, que vamos a suponer que son 10 personas en una. No estoy hablando de Valentina y Ana, no, no eras Valentina, eras Evelyn y Karen, ¿verdad? No estoy hablando de esa personalidad, es una actuación. Son personas que se empiezan a descomponer. Ahora, ¿por qué es que te digo todo esto? Y tú me dices, bueno, yo estoy en la iglesia, ¿qué tiene que ver toda esa ciencia con...? Pues bueno, es para que tú tengas un preámbulo más, o sea, un conocimiento más extenso de qué es lo que dice la medicina actual en relación, y ahora vamos a ir a qué es lo que dice la Biblia. Y entonces tú vas a tener tus dos panoramas y tus dos disyuntivas. Y vas a darte cuenta, a través del Espíritu Santo, que la Biblia, la palabra de Dios, es la única que trata el problema de la persona que es el pecado, ¿sí? O sea, en otras palabras, que es la única salida a la enfermedad de la persona, ¿cómo se le llama? Mental, psicosomática, esquizofrenia, personalidad múltiple, como tú lo conozcas. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Entonces, en el corazón, estábamos en la segunda vertiente. El corazón, vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 7. Si me acompañas, por favor, Marcos, capítulo 7, desde el verso 14 al verso 23. Me voy a ir un poquito rápido porque quiero aprovechar bien los 7 minutos que nos quedan. Amén. Dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, escúchenme todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entre en él, dice, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Subraya lo importantísimo, dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. O sea,
Dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos, estaba hablando Jesús obviamente, dice sobre la parábola, perdón, dice, Él les dijo, verso 18, también ustedes están así sin entendimiento. O sea, los discípulos en ese entonces no distinguían cuando Jesús hablaba en parábolas o en tipo metáforas y cuando realmente estaba hablando literal, ¿sí? En un sentido literal. Entonces dice, también ustedes están así sin entendimiento, no entienden que todo lo de fuera que entre el hombre no le puede contaminar. Ahora, haciendo un poquito de estudio acerca de esta porción de la Biblia, los judíos tenían una práctica cuando llegaban a una casa y eran convidados, eran apóstoles. Cada que les invitaban a algún lugar o ellos iban de paso y predicaban el evangelio, les invitaban a comer y a cenar o de lo que sea, les compartían. Entonces ellos eran muy pulcros, ¿verdad? Saben ustedes que los judíos no tenían mucha correlación con gente de otros pueblos, mas sin embargo en este tiempo en que Jesús les acompañaba y les enseñaba acerca del ministerio, pues ahora sí que los estaba educando en otras situaciones, ¿no? Entonces ellos tenían la práctica de que llegaban, se lavaban las manos, ¿verdad? Cuando acababan de comer, agarraban un panecillo, se limpiaban, no había servilletas en aquel entonces, era un mundo más ecológico. Agarraban un pedazo de pan, un mendrugo de pan, dice la Biblia, y se limpiaban la boca y lo tiraban al piso. Y entonces ellos se referían a esto, ¿verdad? De que no distinguían, porque Jesús les decía que qué es lo que contamina el hombre, y ellos pensaban que era una cuestión sanitaria de no lavarse las manos antes de comer. Y luego dice, verso 19, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, hurtos, avaricias, maldades, la lascivia, el engaño, envidia, maledicencia, insensatez, soberbia. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Cómo le llama la Biblia eso? Pecado. Hemos predicado algunas series del pecado. Es cierto, somos libres de la culpa del pecado. Cristo ya pagó por nuestras enfermedades y por nuestras dolencias. No nada más por eso, también por el pecado. Somos libres de la culpa del pecado, pero mientras vivamos en este cuerpo, no somos libres aún del pecado. Todos los días, les decía al inicio, tenemos que estar esforzándonos, luchando, prosiguiendo a la meta, al llamamiento supremo de Dios. Guardarnos, practicar la santidad, evitar malas compañías, disensiones, pleitos, riñas, etcétera, etcétera. Huir a las pasiones vergonzosas, a las tentaciones de la carne, a las tentaciones del mundo, de las redes sociales, etcétera. Todos los días debemos de tener una conciencia de lucha. No hay una cosa tal de que yo te diga, pasen al frente todos los que quieran ser libres de pecado y ore por ti, y eso te garantice que nunca más vas a pecar o que nunca más vas a tener ganas de pecar. No existe. Esos son limpias. Eso es brujería, eso es hechicería, lo hacen en otros lados, y que es pura mentira y nada más les quitan el dinero. Esto que Jesús les decía, se le llama pecado y está dentro del hombre. Y está en ti y está en mí, no te estoy maldiciendo, lo dice la Biblia. Y todos los días tenemos que tener una conciencia y una consigna y una visión de luchar. Amén. Otro verso, Santiago, capítulo 1, verso 14 al 23, dice, vamos a leer desde el 12 al 23. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, o sea, bendecido. Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Dice, sino que cada quien es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propia maldad, lo que acabamos de leer en Marcos, de lo que hay en su corazón. Dice, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, concebido ahí es en la mente. Dice, da luz al pecado ya cuando lo hace físicamente. Y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. La palabra separación, o sea, da luz a la separación de Dios. Amados hermanos míos, verso 16, no erren, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre, o sea, con humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas, para ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes